Doris, qué bueno que estés acá con nosotros. Te damos la bienvenida desde San Marcos. Para mí es un gusto compartir tantos años de vida que he recorrido y la verdad, muchos de esos inicios se dieron en la Universidad de San Marcos, donde yo encontré el Perú, encontré una identidad, la respuesta a muchas preguntas, ¿no? Entonces es un gusto poder participar en mi alma mater. En todo lo que sea mi alma mater, yo estoy dispuesta a escribir, a hablar, a moverme, a combatir, etc. Tú eres okinawense, de descendencia okinawense. Yo pertenezco a la nación okinawense. Hay una relación cultural que transmite de toda esa herencia a través de tu poética. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves esa poesía? Yo soy hija de inmigrantes japoneses de Okinawa, ¿no? Pero sobre todo de la cultura okinawense. Mi papá y mi mamá llegaron como inmigrantes en los años 30 a Perú y yo soy la última hija de 11 hijos e hijas que tuvieron. Eso significa que yo nací a destiempo, no nací con la generación de los llamados Nisei, que es segunda generación, sino más con los Sansei, que es Ichi-ni-san, ¿no? La tercera generación, pero con unas características y una actitud más de segunda generación, muy ligada a Okinawa, muy ligada a mi papá, a mi mamá, pero tuve la oportunidad y el privilegio de estudiar, porque ninguna de mis hermanas y hermanos realizaron estudios superiores. Algunos incluso no terminaron la escuela porque les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones a los campos de concentración, ¿no? Pero no, yo soy una hija privilegiada, nací en 1962, ya cuando mi papá y mi mamá ya estaban establecidos en una villa agrícola donde 16 familias okinawenses se asentaron y reprodujeron todas las costumbres de Okinawa en ese lugar que se llama Chambala, ubicado en Huachipa, y era la ex hacienda Nievería, cerca a Lima. Entonces, con todo lo que he dicho, indudablemente yo soy heredera, portadora de una cultura que es la okinawense, e incluso actualmente soy embajadora de buena voluntad, nombrada por el mismo prefecto de Okinawa, ¿no? En el año 2006 me invitaron y en una ceremonia espectacular de 4.000 personas me nombraron embajadora de una cultura que mi padre y mi madre trajeron al Perú y que yo ahora estoy con todo el privilegio y el placer de llevarla a todos los lados que yo camine y con quien converse, esclarezco qué es Okinawa, qué fue el reino de Ryukyu, su comida, ¿no? Cómo la música llegó aquí, la poesía, eso, ¿no? Hablando de poesía, tú como poeta en esta realidad peruana que todos conocemos, que me imagino debe tener muchas diferencias con lo que nos acabas de contar de Okinawa. ¿Cómo tú has fusionado, cómo tú has adaptado, cómo has trabajado, cómo es tu búsqueda a través de la expresión poética? En medio de esa infancia de mucha gente, yo crecí con mucha gente en mi hogar, en una chacra de 9 hectáreas, mi casa medía 90.000 metros cuadrados, por decirlo, porque yo caminaba por toda la chacra, pero existía un caos lingüístico, un cierto caos cultural, ¿no? Un caos lingüístico porque mi papá y mi mamá no hablaban japonés, sino okinawense, que es otro idioma. Pero además utilizaban un japonés de la era Meiji, ¿no? Era un tipo de japonés. A eso agreguemos el hecho de un español muy utilitario que se hablaba en mi casa, ¿no? Y en medio de todo eso, el quechua, de los migrantes que trabajaban en las chacras y provenían de Pampas, Tayacaja, Huancavelica, que yo hace 2 años fui a visitarla, Pampas, porque quería saber de dónde venían las personas que trabajaron en la chacra que teníamos las familias okinawenses. Entonces, en medio de ese caos, yo encuentro la poesía. Yo quería ser peruana, yo quería ser parte de ese país
y lo realicé no con el fútbol, no con el ceviche, no con la política, sino con la poesía. Lo hice a través de César Vallejo, Abraham Valdelomar. Comencé a leerles, me encantó, y comencé a escribir poesía porque me di cuenta que podía lograr que los significados no se movieran de los significantes, que un cerro fuera cerro en español, que una vaca fuera una vaca. Entonces juntaba las palabras y así llegué a la poesía, ¿no? Y me gustó, o sea... ¿Qué edad tenías? Yo tenía 12 años y finalmente comencé a escribir más poesía ya en el colegio, cuando conviví con más peruanas, ¿no? Decíamos peruana, pero yo también soy peruana, pero viví en Huachipa y estudiaba en Vitarte. Toda mi educación ha sido pública. Yo he estudiado la primaria en una escuelita fiscal 428, he estudiado secundaria en el Colegio Nacional de Mujeres en Elmira del Pando, de Vitarte, y he estudiado Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Toda mi educación ha sido pública. Yo estoy orgullosísima de eso. Y así fue como llegué a la poesía, ¿no? Como una manera de ordenar un caos lingüístico, un caos cultural e identitario, ¿no? Entonces, la poesía fue buenísima para mí. Dime, eso te vincula también en tu expresión al ser mujer. Y eso te vincula también que tú eres activista, feminista. Cuéntanos esos pasos, cómo que tuviste esa conciencia con la poesía, con la realidad, con las injusticias que vivimos todos los días, etc. Al nacer en el seno de una familia muy conservadora y de inmigrantes, donde funcionaba la normativa y la legislación de otra manera, era como un parapaís, ¿no? Dentro de un país. Por ejemplo, las mujeres okinawenses no heredábamos, solamente los hombres tenían acceso al patrimonio de la familia. Las mujeres solamente accedían al patrimonio a través del matrimonio y a través de la viudez, ni siquiera del matrimonio. Era como una especie de premio por adscribirse o alinearse a la normativa de la vida conservadora y burguesa de una familia japonesa, ¿no? Todo eso está en mi libro que yo publiqué y que se llama Crónicas de Mujeres Nikkei, que es uno de los pocos libros, creo que es el único libro en Latinoamérica sobre un análisis que realiza un análisis sobre la inmigración, los procesos inmigratorios en toda América Latina, pero desde una perspectiva de género. Mi libro, que solo se trata sobre las japonesas, puede servirle a la comunidad italiana, turca, judía, porque es un análisis de cómo se construyeron las comunidades por la participación muy importante de las mujeres, ¿no? Y cómo ellas construyeron su concepto de feminidad y cómo los hombres de masculinidad, que fueron diferentes a través de las distintas generaciones, la primera, la segunda, la tercera, los y las jóvenes de ahora. Entonces, al nacer en este seno tan conservador, yo me preguntaba si toda mi vida iba a ser así. Pero finalmente me volví feminista cuando ingresé a San Marcos, porque en San Marcos, en el colegio tenía más simpatía por las ideas apristas, porque cerquita vivía Aya de la Torre, en Villa Mercedes. Entonces todas mis amigas eran apristas y yo quería ser peruana y quería estar a la moda en aquel entonces, en los años 70, y me volví aprista. Pero al ingresar a San Marcos, me doy cuenta, comienzo a leer a Mariate y a Marx, a Engels, y el materialismo dialéctico histórico, ¿no? Entonces San Marcos me dio una educación, una información invalorable, que transformaron mi vida, ¿no? Y conocer las semblanzas de varias luchadoras. Estaba la revolución sandinista, estaba Farabundo Martí tratando de liberar a El Salvador. Entonces todo eso me inquietaba, me llenaba de preguntas, y fue como me comienzo a caminar con la izquierda, pero la izquierda era muy machista, ¿no? Soy parte del movimiento feminista del Perú, que se formó gracias a ir en contra de los machistas de izquierda que habían en San Marcos y en la izquierda peruana, ¿no? Entonces de ahí me adscribí al feminismo, que hasta ahora lo llevo a cabo porque es una ideología, una doctrina, una filosofía.
¿no? El género no es una filosofía, no es una ideología, no es una filosofía. El género es una herramienta, una forma de poder destejer la forma de poder, las relaciones, ¿no? Pero se puede saber género sin ser feminista, pero no, yo sí soy feminista y utilizo la perspectiva y las teorías de género para poder entender la realidad que me rodea y las relaciones que entablan las personas, ¿no? Me ayuda el marxismo, me ayuda el psicoanálisis, Lacan, Foucault, el feminismo. Entonces, así es ser feminista por conciencia, por lecturas y por honestidad. Yo creo que ser feminista es la manera más honesta de ser mujer en una sociedad tan patriarcal y tan injusta. Esto también nos lleva a esta pregunta, sobre todo regresando a tu poética. Hay pinceladas, hay espacios en tu poética, a través de las palabras, como hemos venido hablando, que nos sitúan inmediatamente en estos campos, en estos territorios, en estas atmósferas. ¿Cómo hiciste y cómo haces tú para plasmar eso? Teniendo en cuenta que existe un Vallejo, que existe Buren, que existen generaciones, tú perteneces a una generación muy fuerte de poetas peruanas, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Mi poesía definitivamente tiene un contenido del mundo femenino y de la identidad de mujer. Ya sea cuando hable del hogar, porque considero a mi madre, a mi abuela que no conocí, ¿no? Yo no conocí a ningún abuelo ni abuela porque todos se quedaron en Okinawa, pero me siento parte de una continuidad de mujeres que transmitieron sus conocimientos a través de la oralidad, ¿no? Entonces eso está en la poesía, por ejemplo, de mis dos primeros libros, que se tratan más del hogar y del encuentro con el mundo occidental. Está en el primer libro que se llama Morada, donde la luna perdió su palidez, y está en Chambala era un camino, que fue un libro escrito después de 11 años de luto, porque al perder a mi madre yo quedé 11 años en silencio, no podía escribir nada. ¿Por qué? Porque yo era la última hija y cuando murió mi madre yo sentí que se me había roto o perdido el cordón umbilical con el universo, ¿no? Pasaron 11 años, viajé mucho y pude sacar ese libro. En el tercer libro, ese libro sí es estratégicamente feminista, se llama Diario de la Mujer, es ponja. Y ponja porque a los japoneses y a las japonesas nos dicen ponjas, ¿no? Que Japón al revés en el Perú, pero además reivindica el diario, que es ninguneado en la literatura, porque es más parte de la cultura femenina, ¿no? Y ahí empleaste también la crónica como expresión en esas épocas. No, en mis primeros años es solamente poesía, y en ese libro, Diario de la Mujer Esponja, es súper feminista. Los 31 poemas que tiene, como los 31 días del mes, todos tienen que ver con el hecho de la conciencia y de la reflexión sobre el ser mujer, ¿no? Entonces es muy importante la construcción de la poética de una persona para ser consecuente con su propia filosofía, ¿no? Y sin perder el toque artístico, ¿no? Entonces yo pienso que hay que trabajar mucho para lograr construir un poema que sea feminista, pero que no sea una declaratoria de feminismo, ¿no? Ni un pronunciamiento, ¿no? Eso no es poesía, pues eso es un pronunciamiento, ¿no? Todo eso lo apliqué a la hora de buscar la poética y lograr un propio estilo. Sí, estamos hablando de poesía, de épocas, hemos hablado de San Marcos y hay una pregunta latente. La poesía y tus amigas poetas, las poetas de tu época, de tu generación, ¿qué piensas de Blanca Varela, por ejemplo, y hasta las poetas, digamos, de los 70, 80, 90? Cuéntanos un poco esto. Pertenezco a la llamada generación del 80, pero no me inicié con las poetas del 80. Yo era parte de la Facultad de Derecho y escuchaba que las poetas allá en el patio de letras metían vicio. Dalmacia Ruiz Rosas, Patricia Alba, ¿no? Mariela Dreyfus estaban por allí. Y leíamos ya a Carmen Ollé, a Blanca Varela, a Magda Portal, sabíamos de Ángela Ramos,
En fin, sabíamos que de las escritoras del siglo XIX, pero no había una información condensada, sino hasta que Francesca de Negri publica el libro El abanico y la cigarrera, donde rescata a Clorinda Mato de Turner, a Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello Carbonera, y la misma Diana Miloslavich rescata también la figura fundamental de Flora Tristán, que era francesa y peruana, ¿no? Y además Diana también rescata a Magda Portal, a María Jesús Alvarado, a todas ellas. Y el mismo Centro Flora Tristán, ¿no? nos permite conocer toda esta información. Entonces, comienzo a circular por ahí y en los recitales, invitada por Hildebrando Pérez, por Marco Martos, Hildebrando me llama, fui la última que colocaron en el Parque del Amor, un verso mío, ¿no? Amo este cuerpo que me ata y me condena. Colocaron en una banca que está allá mirando el mar, ¿no? Y fue muy importante esta generación de poetas porque coincidió con el regreso a la democracia. Después de 12 años de dictadura, las mujeres también querían hacer sentir su voz y su poética. Lo malo fue el machismo, el sistema patriarcal que hacía que estos machistas, muchos críticos literarios y los mismos poetas, nos calificaran a granel, ¿no? Como dijo alguna vez una poeta, que a las poetas nos colocaban en paquete, ¿no? Decían la poesía femenina. Y no era verdad, porque no todo el mundo escribía de manera femenina, o nos catalogaban como poesía erótica, y no era poesía erótica, ¿no? Era otro tipo de poesía. Pero, en fin, hubieron otros que decían, no, hay poetas de la luna y otras poetas del sol, ¿no? De la luna eran aquellas que hablaban de amargura, de su cuerpo, renegaban de su condición de mujer, y habían otras poetas. A mí me colocaron como la poeta del sol, porque había una especie de orgullo de ser mujer, ¿no? De reforzamiento de una identidad, y así estaba en medio de esa vorágine. Creció la poesía de mujeres en los años 80, y luego destacaron las poetas del 90 como Roxana Crisólogo, Victoria Guerrero, que más bien ya no se alineaban con una propuesta de la academia, no circulaban más cerca de las universidades, en el sentido de los análisis de la poética de las mujeres desde la universidad, sino más bien comenzaron a circular más con la militancia, ¿no? En las calles. Era una poesía más de la calle, como Roxana Crisólogo, una buena poeta que actualmente vive entre Helsinki y Lima, ¿no? Y luego la vemos con el tiempo, vimos con mucha alegría y preocupación por la calidad y también por la cantidad, que fue buena, de poetas del 2000, 2010. Muy bien, ¿no? Lo bonito de la poesía escrita por mujeres, o de las poetas, o de las mujeres que hacemos literatura, es que a diferencia de esa comunidad de hombres que escriben en el Perú, no ha habido las rencillas y las disputas por el poder, ni un sentido arribista, como lo calificaban los teóricos, el arribismo como el concepto de que hay pocos espacios y hay que pelearnos por esos pocos espacios de fama. En las mujeres no, en las mujeres más bien ha habido una mezcla de amistad y de amistad sobre todo, ¿no? Y a partir de la amistad se han entablado comunidades de escritoras, y hasta el día de hoy todas somos amigas, todas nos llamamos, todas nos comunicamos, y no ha habido esas cosas pues de que tú eres poeta urbana o poeta rural o la poeta andina o la escritora andina, o no, tú vales más que yo, tú vales menos que yo, no. Entonces creo que eso tiene que ver con el hecho de la construcción femenina, en el sentido de que la diplomacia es parte de lo femenino y la guerra es masculina. Entonces hay un manejo más diplomático y más seductor de sobrellevar las diferencias y compartir los espacios, ¿no? Además, como decía Honoré de Balzac, ¿no? La fama es un malentendido de varias personas que rodean a una y ya creen que vale algo, ¿no? Entonces no creo que nadie quiera ese tipo de fama, ¿no?
Lo que sí hacemos es la construcción de una literatura escrita por mujeres y en eso estamos hace años, Diana Miloslavich y yo, ¿no? Recopilando, buscando. Por ahí se ha puesto de moda sacar libros sobre heroínas peruanas, poetas peruanas, pero no tiene ningún marco teórico, ¿no? Y es válido, porque está en una labor, una de las tareas del feminismo, que es la arqueológica, de sacar a la luz los nombres. Pero yo creo que hay que hacer más, no solamente hay que decir nombres, hay que destejer los tejidos que han hecho las poetas, las escritoras, de antes, de ahora, y incluso podemos predecir lo que van a escribir haciendo un análisis desde la perspectiva de género, ¿no? Podemos leer su poética, su escritura, su narrativa, y creo que hay que darle todo ese bagaje y esa solvencia teórica a todo ese conjunto de literatura escrita por mujeres. No solamente hay que ser hembristas, yo le llamo hembristas al hecho de nombrar mujeres nada más y hasta defenderlas por el hecho de ser mujeres, pero eso no es válido, ¿no? Yo soy feminista, también rescato lo femenino de la poética de los hombres, ¿no? Porque el feminismo lo que hace es rescatar lo femenino del mundo, no solo a las mujeres, sino lo femenino, y cómo lo femenino va a salvar a este mundo que lo único que ha hecho este capitalismo salvaje, manejado por unos hombres empresarios y transnacionales, es depredarlo todo, acabar con la naturaleza y socavar los minerales y todo el oro y todos los minerales que sirven y llevárselos al primer mundo, etc. O sea, en fin, hay todo un conjunto de reflexiones que tenemos que hacernos las escritoras, porque no solamente escribimos, también aportamos ideas y creo que podemos con nuestra escritura ser una especie de pista o de luz o de señal para las nuevas generaciones de escritoras que van a seguir muy estresadas por la crítica machista, por un sistema patriarcal que no permite ni a hombres ni a mujeres escribir de manera delicada, sutil, sin buscar la fama y sin buscar el éxito del mercado. Tú has mencionado todo esto y llegamos a la ilusión del éxito, que es el sistema, ¿no? Dime, tú también tienes una gran tarea emprendida por ti a nivel de cultura y su difusión y su mantenimiento. Cuéntanos un poco cómo surgió y en qué estás ahora. Resulta que quien me conoce no puede creer que sea yo la persona que escribe los poemas que lee, ¿no? De mi autoría. Porque soy una mezcla de poeta y también de emprendedora, ¿no? Okinawense. Yo creo que eso lo tengo por el espíritu, por la formación japonesa okinawense, sobre todo okinawense, de gestionar. Eso lo heredé de mi familia y de mi cultura okinawense, ¿no? El hecho de sacar provecho para todos. En la mentalidad okinawense impera la frase: todos tienen que ganar, no debe nadie perder. Y en el sentido de que ganar experiencia, ganar alegría, o ganar amistad, o ganar dinero. Entonces yo tengo esa habilidad para poner un negocio y sacarlo adelante, ¿no? Y soy una persona muy organizada, ¿no? La gente cree que las poetas o las escritoras o los escritores no pagan impuestos, no tienen que pagar la luz, el agua. Tenemos que hacer todo lo que hace un ser humano normal. Pero yo soy muy metódica, tengo todo organizado, porque yo pienso que los detalles de existir en una sociedad como la nuestra no deben ser dejados al azar, deben ser muy planificados. Y así ha sido mi vida, todo lo que he emprendido, y también en la gestión cultural. Yo soy una gestora cultural. Durante 11 años organicé las ferias de Lima, Trujillo, Palacio de Gobierno, Lima Norte, Chiclayo, San Borja, aquí Ricardo Palma de Miraflores, ¿no? Fui 11 años directora cultural de la Cámara Peruana del Libro. En realidad pusimos un grupo con Liliana Minaya, que fue la gerente, ella huancaína, pusimos en valor las ferias
pasaron diferentes directivas, pero las dos, ella durante 21 años, yo durante 11 años, sacamos adelante la Feria del Libro como una forma de acceso democrático a la cultura, donde escuchar, donde participar en las 700 actividades que organizaba no costara ni un sol. Podían escuchar un debate, una presentación del libro, un recital, una obra de teatro y un concierto, ¿no? ¿Por qué? Porque invitábamos a Susana Vaca, a Eva Young, a Lívido, etcétera, pero siempre jalándolos para el lado cultural, ¿no? Demostramos eso, que sí es posible hacer ferias de libros o festivales donde la entrada costaran 3, 5, 7 soles, pero tuvieran acceso a 700 actividades. Y además el acceso al libro original. Los libros originales no deben costar tan caros y no tienen por qué por eso recurrir a libros piratas, que es como avalar el hecho de una sociedad informal, avalar una sociedad chicha, ¿no? Leer un libro original tiene más significado de lo que se imaginan. Es alinearse a la construcción de una sociedad correcta, ¿no? Bueno, eso nos lleva también a que también se confronta con lo digital, ¿no? Que tan de moda está con todo el no ganó, pero igual, no. Cuéntanos, ¿qué piensas? No. Y en medio de todo esto, de la gestión cultural, hay muchas reflexiones. Por ejemplo, en un momento dado se pensaba que el libro virtual iba a suplantar al libro impreso, y no fue así, ¿no? Miren, ahora ya nadie se acuerda de estos iPads, ya nadie carga, ¿no? Lo que sí ha funcionado es el negocio virtual, ¿no? Comprar un libro a través de Amazon o de otras plataformas. Pero no, el libro impreso siempre va a ser parte de nuestras sociedades. Siempre, no quiero decir siempre tampoco, ¿no? Pero en sociedades como las nuestras, pobres, de poco acceso, unas sociedades sobre todo con fuerte presencia rural, con pocas librerías, donde las ferias de libros se han convertido en las librerías, ¿no? Se han convertido en los lugares de acceso al libro. Siempre va a haber un libro impreso. Lo lamentable es que no se promueva más las bibliotecas, ¿no? ¿Por qué? Porque las bibliotecas son cementerios. Ojalá algún día me inviten a mí a reprogramar toda la biblioteca. Yo haría un circo en el sentido circo artístico o circo alegre de las bibliotecas. Las bibliotecas no tienen por qué ser lugares muertos, deben ser lugares agradables, como por el concepto que también le impuse a las ferias de libros, ¿no? Que las ferias de libros no eran lugares muertos, y apliqué el concepto del carnaval. El carnaval lo apliqué en las ferias de libros del Perú, donde todas las clases sociales se mezclaran, donde todos los credos, donde no hubiese exclusión de nadie, y todos y todas se sintiesen en una zona de confort en una feria del libro. Entonces, eso es poner en valor, saber gestionar, creo. Yo lo hice así, y además en un país pobre como el nuestro, con un presupuesto tan chiquito, lograba tener aliados y aliadas estratégicas, las empresas privadas, las embajadas, ¿no? Cuando haces bien las cosas, la gente sí invierte en tu emprendimiento y se bajan los costos, pues, ¿no? Entonces, eso es gestionar. La gente cree que gestionar es solamente ejecutar lo que te manda alguna directiva. No, gestionar es que logres que toda la población, que Huancayo sienta que es su feria, que Trujillo sienta que es su feria, no la feria de una élite, es la feria del pueblo de Huancayo, porque hay que hacer un contenido, hay que hacer un programa cultural que sea la noticia. En una feria del libro, la feria del libro no es la noticia, el contenido es la noticia, el programa cultural. Entonces tiene que ser muy, muy moderno, muy actual y muy incluyente de toda la región. Tiene que haber una presencia del 75% de la población o de la región. Y los demás deben ser internacionales o nacionales, ¿no? Solo así podemos lograr el éxito de un emprendimiento cultural. Y nada, me volví una experta, me gusta hacerlo, me divierto mucho y hasta me pagan, cosa que voy a seguir haciendo porque
me encanta, aplico todo aquello que yo hubiese querido cuando tenía 16 años, 15 años, cuando iba a una feria del libro. Todo lo que hice fue buscando lo que yo sentía que era un vacío cuando yo era adolescente o era joven y decía, Dios mío, ¿por qué algunos se creen que saben más? ¿Por qué estos hombres viejos creen que tienen la palabra, se creen la reserva cultural o la reserva moral de un tema, ¿no? Entonces todos mis cuestionamientos los apliqué en las organizaciones que realicé, ya sean festivales o ferias, ¿no? Y me siento muy contenta.